Hola guripas, estamos en Bayeux, la primera ciudad liberada de Normandía. Hoy vamos a dar un paseo por su encantador casco antiguo para descubrir los secretos detrás de cada uno de sus rincones. Situada en el centro del dispositivo aliado, Bayeux era un punto clave para controlar la carretera Nacional 13 que une Caen y Cherburgo. La toma de la ciudad fue responsabilidad del sector Gold Beach, y la misión le fue confiada a la 56 Brigada Independiente Británica, perteneciente a la 50 División de Infantería, la Northumbrian. Estos soldados pasaron la noche del día D a las puertas de Bayeux, y a la mañana siguiente entraron en la ciudad sin encontrar apenas resistencia, confirmando la sospecha de que los alemanes se habían replegado más al sur. Mientras que son varias las poblaciones que se disputan el título de ser el primer pueblo normando liberado, Bayeux, con una mayor población, puede presumir de ser la primera ciudad liberada de la Francia continental. Pero además de esto, lo más importante para Bayeux es que tiene la suerte de ser una de las pocas poblaciones normandas que no resultaron dañadas durante la guerra. Sin duda, las calles de Bayeux son encantadoras, pero en 1944 resultaban demasiado estrechas para soportar el tráfico de miles de vehículos militares aliados. Por eso, a mediados de junio, los ingenieros británicos comenzaron la construcción del Bypass, la actual circunvalación de Bayeux y considerada como la primera de Francia. La importancia de esta circunvalación se entiende mejor si recordamos que en la playa de Romanches, al norte de la ciudad, se construiría uno de los dos puertos prefabricados, los conocidos como Mulberry, y en su camino hacia los frentes de batalla, Bayeux se convirtió en un paso obligado de material y soldados. Pero a las playas normandas no solo llegaban suministros. El 14 de junio desembarcó el general francés Charles de Gaulle, el líder de la Francia libre, quien eligió la ciudad de Bayeux para una intervención que marcaría el futuro de Francia. Tras darse un baño de multitudes por las calles de Bayeux, el líder de la Francia libre llegó a esta plaza, la Plaza del Castillo, ahora rebautizada como Plaza de Gaulle, donde dio un histórico discurso. El general de Gaulle acababa de anunciar nada menos que la creación del gobierno provisional de la República Francesa, estableciendo la capital aquí, en la propia Bayeux, hasta la esperada liberación de París. Esta columna que vemos recuerda el punto exacto donde proclamó su histórico discurso. Hay que tener en cuenta que el presidente americano Franklin Roosevelt era partidario de crear una fuerza de ocupación en Francia, al igual que con los países del eje, pues Francia, con el gobierno pro-alemán de Vichy, no dejaba de ser una nación enemiga. Pero el buen recibimiento local a la intervención de Gaulle provocó que tanto el presidente de los Estados Unidos como el primer ministro británico Winston Churchill no tuvieran más remedio que aceptar la autoridad del general francés, con quien mantendrían una tensa relación hasta el final de la guerra. Aunque la ciudad está muy relacionada con la historia de Charles de Gaulle, si por algo es conocida mundialmente, es por el famosísimo tapiz de Bayeux, un lienzo bordado de casi 70 metros de longitud. Para que os hagáis una idea, es tan largo como 11 tanques Sherman o como 8 Tiger I. Se trata de una obra del siglo XI donde se narra la invasión de Inglaterra por parte de las tropas normandas de Guillermo, duque de Normandía, cuya victoria acabaría coronándolo como rey de Inglaterra y pasaría a la historia como Guillermo el Conquistador. Teniendo en cuenta este amargo episodio en la historia inglesa, los británicos levantaron en el sur de la ciudad este memorial con una curiosa inscripción en latín: "Nosotros, que fuimos vencidos por Guillermo, hemos liberado la patria del vencedor". El monumento rinde homenaje a cerca de 2000 soldados británicos, así como canadienses y un sudafricano, desaparecidos en combate, por lo que no pudieron ser enterrados. De hecho, justo enfrente se encuentra el cementerio británico más grande en suelo francés. Sobre este terreno, donado a Gran Bretaña a perpetuidad, se encuentran más de 4.600 tumbas, casi todas ellas británicas, pero también las de otras 10 nacionalidades, incluidos cerca de 500 alemanes, que, enemigos en el pasado,
hoy en día comparten descanso en el mismo terreno. Así que, guripas, como hemos podido comprobar hoy, Bayeux es una ciudad llena de historia que no deberíais perderos en vuestra visita a Normandía. Hasta el próximo capítulo, guripas.